Iglesia, buenos días. Qué bueno es poder reír en la mañana. Qué bueno es poder estar aquí. Y qué mejor si estamos a tiempo. Porque la realidad es que ahorita oí un comentario, para las cosas de Dios no debe de haber limitaciones, no debe haber limitaciones de tiempo. Y eso lo vamos a aplicar esta mañana. Así de que prepárese porque la lección va a ser de 2 horas. ¿Ok? Queremos aplicar las cosas que la realidad esa debería de ser una realidad de nuestra vida. Que para las cosas de Dios no debe de haber limitación de tiempo. Podemos pasar horas y horas estudiando la palabra, en adoración, en oración. Qué maravilloso sería que esa fuera una realidad en cada una de nuestras vidas. Y ahora, esta mañana comenzamos un estudio nuevo, un tema nuevo, una fe que vale la pena. Ese es el tema principal, ese es el tema por las próximas 6 semanas. Una fe que vale la pena. El tema de esta mañana, una fe que cambia la vida. Así de que prepárese, hermano y hermana, porque esta mañana queremos hablar de esa fe. De esa fe que muchos decimos tener, pero que nuestros hechos tal vez dicen algo diferente. De esa fe que a través de la historia que vamos a presentar esta mañana en el libro de Lucas capítulo 5, nos habla de una fe verdadera. De una fe donde los discípulos estuvieron dispuestos a lo que fuera. Entonces, hermanos, vamos a ir en oración para comenzar este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos permites disfrutar del fresco de la mañana. Tal vez un poco más de fresco para algunos de nosotros. Tal vez frío. Pero ciertamente, Padre, es parte de tu creación. Es parte de lo que tú formaste y creaste. Es parte de lo que es necesario para esta tierra, para este mundo. Bendito Dios, ciertamente tu plan ha sido perfecto desde el principio. Y cada cosa que podemos ver y experimentar en tu creación es necesaria. Y tantas de las cosas que tú permites en nuestra vida también son necesarias. Bendito Dios, así como comenzamos este estudio acerca de la fe, te pedimos, Padre, que tú pongas nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto a en realidad escuchar tu palabra, en realidad tomarla y llevarla con nosotros cada día de nuestra vida, a en realidad ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender eso, que en realidad pongamos en práctica esa fe que solamente viene de ti. Y que es una fe que es simplemente para darte a ti la honra y la gloria. Bendito Dios, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Gracias por los que están presentes, gracias por los que aún no han llegado, por los que vienen en camino, Padre. Gracias por los que vendrán en su momento. Gracias, Padre, porque ciertamente tú has puesto el querer como el hacer en cada uno de nosotros para estar aquí esta mañana. Bendito Dios, te pedimos que nos guíes, que tú nos dirijas a través de este estudio y que en realidad podemos, Padre, ponerlo en práctica en nuestra vida. Bendito Dios, al estar en un año nuevo, en un año que comienza, en un año que tú nos has dado la oportunidad de comenzar, te pedimos, Padre, que en realidad pongamos nuestra fe en acción. Y que así, Padre, podamos estar listos, preparados para lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este año.
Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una fe que cambia la vida. ¿Cuántos de nosotros ha cambiado nuestra vida? Y no tiene nada que ver con que ya estamos más viejos, con que ya nos duelen las rodillas o la columna, etc. ¿Para cuántos de nosotros en realidad nuestra vida ha cambiado? ¿Cuántos de nosotros en realidad hemos puesto en práctica nuestra fe? Y mire que la fe no tiene nada que ver con lo que nosotros deseamos. La fe no tiene nada que ver con lo que usted desee o quiera que suceda. La fe tiene que ver con el plan de Dios. La fe tiene que ver con lo que Dios desea de usted, para que usted vaya en obediencia. La primera pregunta para nosotros es: ¿cuál ha sido tu experiencia al comenzar un proyecto importante? ¿Cuál ha sido su experiencia cuando usted comienza un proyecto que es importante para usted? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuáles son las expectativas? De repente, cuando comenzamos algo, por lo regular nos ponemos a lo mejor un poco nerviosos. Nos ponemos con un poco de ansiedad, de inseguridad. Pero ¿cuál ha sido nuestro sentir, nuestra experiencia al comenzar un proyecto nuevo? Mire lo que el escritor nos dice. Dice, comenzar algo siempre tiene sus retos. Y claro que siempre va a haber retos para comenzar algo. Por ejemplo, comenzar la vida matrimonial es una experiencia preciosa en lo cual uno va aprendiendo más sobre el cónyuge. Mire que no oí ningún amén. Pero bueno. Pero es algo que tenemos que experimentar, es algo que tenemos que en realidad ir conociendo un poco más y más a nuestra pareja. Comenzar un nuevo trabajo por lo general viene acompañado de una mezcla de emociones, incluyendo felicidad y nerviosismo. Pero qué importante es empezar. Qué importante es empezar. Porque si no empezamos, nada sucede. No se pueden lograr grandes cosas si no se da el primer paso. Hasta el maratón más largo comienza con dar un primer paso hacia adelante. Cuando decidimos seguir a Jesucristo por medio de la gracia de Dios, comienza nuestra vida de fe. Es por la gracia y la misericordia de Dios que andamos como creyentes. Es fundamental atender al llamado divino de seguir a Jesús. Cuando Jesús nos llama, por lo regular cuando alguien nos llama, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Respondemos, preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? Cuando llamamos a alguno de nuestros hijos, ven, de repente, ¿para qué? O de repente, ¿por qué yo? De repente suelen salir esas preguntas cuando alguien nos llama, pero cuando Jesús nos llama, nosotros simplemente debemos de seguirlo. Simplemente. Tu vida se transformará por completo si por fe sigues al Salvador. No hay ninguna otra cosa en el mundo como la fe en Jesucristo, que puede transformar a un ser humano desde adentro. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, sin apariencias. Sin lo que, cómo es nuestra vestimenta por fuera, o nuestra actitud, o nuestra... de repente podemos fingir una cara feliz. De repente podemos fingir una cara de gusto, de alegría, de buena persona, cuando en realidad tal vez somos diferentes por dentro.
Pero Jesucristo hace un cambio de adentro hacia afuera. La fe comienza cuando la fe comienza con un llamado a seguir a Jesucristo. Ahí es el comienzo de nuestra fe. Cuando Jesucristo nos ha llamado. Y créame, hermano y hermana, si usted está aquí esta mañana, Jesucristo ya lo ha llamado. Jesucristo lo ha llamado. La pregunta es si sabemos a qué nos ha llamado. Porque ese es el comienzo de nuestra fe. Es el comienzo de creer en algo más allá que nosotros mismos. Así que quiero invitar a alguien que vaya a Lucas capítulo 5. Si da la lectura, por favor, verso 1 al 3. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Mire que este pasaje se desarrolla durante el tiempo donde es el comienzo del ministerio de Jesucristo. Es el comienzo de su ministerio. Y ya en el comienzo, Jesucristo ya tenía muchos, iba a decir seguidores, pero no, mucha gente que quería ver qué es lo que estaba haciendo Jesucristo, ¿verdad? Porque ya había hecho muchos milagros, ya se empezaba a propagar la fama de Jesucristo. Se empezaba a expandir lo que Jesucristo estaba haciendo. Y en este pasaje podemos ver que Lucas nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y mire que los tiempos han cambiado. Mire que estamos en un tiempo muy diferente al tiempo de Jesucristo. Sin duda los tiempos han cambiado, porque ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿A dónde se agolpaba, dice la gente? ¿A dónde se reunía? Y era una necesidad de ellos, querían estar ahí. Y se amontonaban para oír la palabra. Querían oír lo que Jesucristo iba a decir. La gente se agolpaba y eran gentíos, eran multitudes. En este tiempo, ¿dónde se agolpa la gente? En los estadios, conciertos, lugares por lo regular que no tienen nada que ver con Jesucristo. Lugares donde la gente ha puesto su corazón en algo más que Jesucristo. Lugares donde pueden hacer cualquier cosa con la intención de estar ahí. Pueden dejar un día de trabajo. Pueden dejar a la familia a un lado. Pueden dejar cosas realmente importantes de la vida por estar ahí. Y la palabra de Dios nos dice que en aquel tiempo el gentío se agolpaba sobre él, sobre Jesucristo. Lo rodeaban y lo encerraban en círculos donde querían estar cerca de él para oír la palabra de Dios. Los tiempos han cambiado, hermano y hermana. Pero aún en este tiempo la gente dice tener fe. Toda aquella gente que se agolpa en otros lugares, en otros lugares que no tienen nada que ver con Jesucristo, tienen fe, dicen tener fe.
Yo no sé si podemos relacionar eso con este tema, una fe que cambia la vida. Una vida que ya no es para nosotros mismos. Una vida que ya no tiene nada que ver con lo que yo quiero o yo deseo. Pero tenemos que entender que aquí no hay casualidades. En la palabra de Dios no hay casualidades. En lo que Dios está haciendo no hay casualidades. Nos dice el verso 2, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Vemos aquí un pasaje que nos habla de 2 barcas a la orilla del lago, y los pescadores, sus tripulantes, ya recogiendo sus redes, ya lavándolas, ya vamos a decir al final de su turno de trabajo. Ya habían trabajado arduamente. Y cuando empezamos a leer este pasaje vemos que su día de trabajo no había dado mucho provecho. No había nada. No habían pescado nada. Pero como todo trabajador tienes que terminar tu turno de trabajo y hacer lo que sea necesario. Y esto no es una casualidad de que lo que nos dice el verso 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. El apóstol Pedro. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El plan de Dios siempre ha sido un plan perfecto, hermano y hermana. Aquí vemos un pasaje donde encuentra unas barcas, un grupo de pescadores haciendo su labor, su trabajo. Gente ocupada, gente activa. ¿Cuántos somos aquí activos? ¿Cuántos somos la mayor parte del tiempo ocupados? Entonces este mensaje es para nosotros. Este mensaje que Jesucristo y que Lucas no nos menciona en realidad cuál fue el mensaje, de qué es lo que Jesucristo habló, pero que la gente estaba ahí, dispuesta a escuchar, estaba lista, estaba ansiosa de oír lo que Jesucristo tenía que decir. Puede ser que en esta multitud hubiera una mezcla de motivos. Una mezcla de motivos. Porque la realidad es que el ser humano, muchos buscan a Jesucristo, muchos buscan a Dios porque algunos tienen necesidad. No, perdón, todos tenemos necesidad. Pero algunos quieren ver un milagro en su momento. Algunos son simplemente curiosos, quieren saber qué es lo que va a decir. Tal vez para ver si está diciendo la verdad o no. Tal vez es simplemente curiosidad. Pero también entre ese grupo estarían los que genuinamente estaban ahí dispuestos a oír, porque les iba a edificar de alguna manera. Entonces, dentro de esa multitud puede haber diferentes tipos de personas que están ahí con diferentes motivos. Algunos para ver milagros, algunos simplemente para oír, algunos simplemente por curiosidad. Pero las multitudes se agolpaban. Queremos entender que tal vez este no fue el primer encuentro que Jesucristo tiene con Simón, con Pedro. Leyendo varios de los evangelios nos habla de la sanación de su suegra, antes a este pasaje, y de repente
en algunos después. Pero lo que sí queremos entender es que Simón de alguna manera ya conocía a Jesucristo. Tal vez ya había oído de él. Y eso podemos hacer la referencia por los siguientes versículos que continúan a este pasaje. Que de alguna manera Simón ya conocía a Jesucristo. Sea que haya sanado a su suegra antes de este evento, sea que simplemente oyó de los milagros que Jesucristo estaba haciendo alrededor de ese lugar. Pero Simón Pedro ya tenía conocimiento de Jesucristo. Pedro era un hombre trabajador. Y esa es una de las características frecuente que encontramos en aquellos que Dios usa con poder. Gente que es trabajadora, gente que es activa, gente que no está esperando que las cosas le caigan del cielo. Gente que está dispuesta a ir motivada. Eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. La gente que Dios escogió en su momento para diferentes situaciones, diferentes propósitos, era gente que siempre estaba ocupada, que siempre estaba activa. Pero fue gente que fue transformada. Y fue gente que esa iniciativa y esa actividad que siempre tuvieron la aplicaron ahora para el reino de Dios. Dios sigue buscando esa gente activa. Dios sigue buscando esa gente que quiere estar activa, especialmente para su reino. Dios nunca hace las cosas por casualidad. Nada de lo que Jesús hace es por accidente. Él tiene una misión clara y específica que ha recibido de Dios Padre. Así que Jesucristo, al entrar a esa barca, nada sucedió por casualidad. Jesucristo tenía en mente no solo enseñar a la multitud, sino impactar la vida de Simón Pedro. A través de esta experiencia, a través de esta situación que se encuentra al lado de este lago, lo que iba a hacer Jesucristo no era simplemente enseñar a la multitud, era impactar la vida de Pedro de una manera que indescriptible. Al igual que impactó la vida de los demás que estaban ahí, de los otros 3 discípulos, aparte de Pedro: Andrés, Jacob, Juan. A través de este pasaje podemos ver que lo que Dios desea es que nosotros estemos listos, dispuestos a escuchar su palabra. Escuchar su palabra, hermano y hermana, no significa que alguien más va a decírsela. No significa que alguien más va a leérsela. No significa que alguien más tiene que estar ahí para decirle que usted la lea. Porque al leer nosotros la palabra de Dios la escuchamos. Escuchamos lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere hablarnos. Es a través de nuestro compromiso. Podemos ver que también Dios usa a aquellos que trabajan para traerle la gloria a Él. Esto es esa vida que es una vida que cambia completamente. Que ahora ya no es para nosotros, que ahora ya no es para lo que yo quiero, lo que yo deseo de este mundo. Es para lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros.
podemos ver que las casualidades no existen en el plan de Dios. Todo estaba planificado. El ir y encontrar esas dos barcas en ese momento, donde la multitud los seguía, donde quería impactar no tan solo a la multitud, sino a estos 4 discípulos que estaba por llamar. Entonces quiero hacer la pregunta, hermano y hermana, ¿por qué es importante escuchar continuamente la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene eso en nuestra vida? Porque nosotros decimos que somos personas de fe. En realidad somos personas de fe. Miren lo que Romanos 10:17 nos dice. Dice, así que la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Esa es la importancia de que nosotros estemos dispuestos a oír la palabra de Dios, y no tan solo a oírla, sino a leerla. Esa es la importancia de que nosotros en realidad estemos dispuestos a incrementar esa fe. La misma palabra de Dios dice que la fe no es algo que sea de nosotros. Es algo que Dios nos da, es algo que Dios pone en cada uno de nosotros. Pero la importancia es de que nosotros en realidad estemos dispuestos a oír la palabra de Dios para que esa fe siga incrementando en nuestra vida. Ahora no sé si la gente piensa que el estar agolpándose en esos estadios, en esos conciertos que no tienen nada que ver con Dios, va a aumentar su fe. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 4 al 7, por favor. Lucas 5. Amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas de tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes rompieron. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundieron. Amén. La instrucción que viene ahora de Jesucristo para Simón Pedro se produce exactamente después de la enseñanza. Después de que Jesucristo terminó su enseñanza, después de que Jesucristo habló delante de aquella multitud. No sabemos cuál fue la enseñanza. No sabemos qué en realidad Jesucristo dijo en ese momento ante esa multitud. Pero ahora viene una orden. Ahora viene un llamado después de esa enseñanza. Y esa orden es para Simón. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesucristo en ningún momento preguntó si querían ir mar adentro, si querían tratar de nuevo, si querían ver a ver si había la posibilidad de que algo sucediera. Jesucristo dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ese es el llamado de Jesucristo en este pasaje para Simón Pedro. Podríamos pensar que la enseñanza tuvo que ver algo con esto. Podríamos pensar que esto lo motivó a Simón Pedro a ir en obediencia. Podríamos pensar miles de cosas.
Pero lo que sí podemos y tenemos que tener claro es que Simón Pedro fue en obediencia. Que Simón, sí, hizo algunas aclaraciones. Sí, de repente Simón, siendo un pescador, que ese era su diario vivir, ese era su sustento, ese era su oficio. Tal vez de repente se pudo preguntar, bueno, Jesucristo no es carpintero. En realidad sabrá de pesca. En realidad sabrá de lo que me está hablando. Y Simón Pedro no lo dijo, no lo dijo, pero mire lo que dice Simón Pedro. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es que la realidad es que habemos personas que cuando Dios nos llama, de repente queremos aclarar algunas situaciones. Espérame. En realidad eso es lo que tú quieres que yo haga, sin decirlo. Simón Pedro aclaró que ya lo habían hecho toda la noche, que ya habían trabajado arduamente y que nada habían obtenido. Algunos respondemos cuestionando al maestro. Algunos respondemos con preguntas o simplemente respondemos con nuestro propio conocimiento o entendimiento, en lugar de simplemente obedecer. En lugar de simplemente obedecer. Pedro pudo haber pensado que Jesús era un carpintero, mientras que yo soy un pescador experimentado. ¿Por qué? ¿Por qué habría de obedecerlo? ¿Por qué habría de hacer algo que yo sé que no va a funcionar? ¿Por qué habría de hacer algo que yo ya hice toda la noche? Esa podría haber sido una respuesta de Pedro. Pero aparte de sus aclaraciones, ¿cómo respondió Pedro? Pedro obedeció. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas confiando en lo que tú me pides, voy a hacer lo que tú me pides. En otras palabras, Pedro empezó a implementar su fe. Si yo tengo conocimiento, si yo tengo experiencia, pero voy a empezar a ver de la manera que tú ves. Voy a empezar a ver no con mis ojos, sino con los tuyos. Eso es la fe. No es lo que nosotros queramos. No es lo que nosotros nos imaginemos o pensemos o querramos. Es lo que Dios quiere. Es lo que Él va a hacer de acuerdo a su voluntad. Esto nos recuerda que la responsabilidad del creyente es simplemente obedecer. Es simplemente obedecer. No importa cuánto conocimiento tengamos, cuánto entendimiento o experiencia tengamos en algún asunto. Cuando Jesucristo nos llama a hacer algo, Él sabe por qué nos llama. Y sabe para qué nos llama. Y no nos va a llamar en un momento inoportuno. No nos va a llamar en un momento equivocado. Tal vez para Pedro era un momento equivocado. Tal vez no era el tiempo o el lugar. Pero Jesucristo dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ese es el llamado de Jesucristo. Ese es el llamado que Pedro recibió en ese momento. Y que al final de cuentas
simplemente obedeció. Verso 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí es donde entra la fe. Sin importar tu conocimiento o experiencia, simplemente obedeces porque el mandato es de Dios. Ahí es donde en realidad implementamos nuestra fe, porque no es lo que yo creía, no es lo que yo pensaba, es lo que Dios quiere hacer a través de nuestra obediencia. Cuando venimos en obediencia delante de Dios, los resultados van a ser algo que nunca esperábamos, algo que nunca ni siquiera nos imaginamos, porque simplemente estamos en obediencia. Ese es el resultado de lo que acaba de suceder aquí. Es el resultado a la obediencia de Simón Pedro. Una gran pesca que yo creo que Pedro jamás en su vida había visto. Sin importar cuántas horas de trabajo, sin importar lo que haya hecho, Pedro y los demás discípulos, yo creo que jamás habían experimentado algo así en su vida. Y eso es lo que Jesucristo quería mostrarles. Cuando tú estás dispuesto a ir en fe, a simplemente obedecer, vas a recibir lo inesperado. Vas a recibir lo que jamás te habías imaginado. La fe no tiene nada que ver con lo que tú y yo querramos, sino con lo que Jesús quiere hacer a través de ti y de mí. Esa es la fe. Es por eso que este tema lleva ese nombre. Una fe que cambia la vida. Una fe que va a ser totalmente diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Una fe que va a ser diferente en su totalidad. Cosas inesperadas, cosas grandes. Pero para ello hay que estar en obediencia. La voluntad de Dios es mejor para nuestra vida. El milagro que hizo Jesucristo es evidente y debe de sorprendernos. Para que se llevara a cabo, Jesús tuvo que controlar a esa gran cantidad de peces para que estuvieran en el lugar preciso donde se lanzara la red. Aunque no sabemos cuántos peces eran, pero eran suficientes para llenar 2 barcas y ponerlas en peligro de inundarse. Algo que los discípulos en ese momento experimentaron. Algo que jamás se imaginaron que sucedería en su vida, especialmente después de una jornada de trabajo. Y ahora lo están viviendo. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Se hundían. Después de pasar una jornada de trabajo arduo, listos para irse a su casa, listos para ir a descansar tal vez, o cualquier otras ocupaciones que tuvieran. Y Jesucristo les hace un llamado. Qué importante es estar en obediencia. Qué importante es reconocer el llamado de Jesucristo. Qué importante es que empecemos a practicar esa fe que decimos tener. La fe consiste en actuar
de acuerdo con lo que Jesucristo nos llama a hacer. El simplemente confiar plenamente de que lo que Jesucristo nos ha llamado a hacer, eso sucederá. Independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que esté pasando en el momento o en el lugar. Algunas veces nos puede parecer extraño y seguir a Jesús parece cada vez más una locura en una sociedad que a lo bueno le llaman malo. Tal vez para mucha gente sea una locura. Tal vez para muchos de los espectadores que estaban en ese momento ahí, lucía como una locura. Pero vemos el resultado. Para el creyente es un gran privilegio escuchar la voz de su maestro. Y no tan solo escuchar, sino obedecerlo y seguirlo. Entonces, con este pasaje en mente, hermano y hermana, ¿por qué se nos dificulta obedecer? ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer la palabra de Dios? Tal vez decimos, no, Jesucristo no me ha llamado. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra cada día? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Lo que pasa es que a veces nosotros lo aplicamos al revés. Buscamos todo lo demás y pensamos que Jesucristo es la añadidura. Entonces lo buscamos cuando podemos o cuando querramos. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En su momento, no es en el momento que nosotros queramos, hermano y hermana. Vendrá cuando Dios lo decida o Él le plazca. Pero vendrá, porque Él sabe y Él entiende cuáles son nuestras necesidades. Especialmente cuando estamos buscando de Él en obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dificulta obedecer? ¿Por qué no hemos entendido el llamado de Dios? ¿Por qué estamos esperando a ver si nos llama otra vez? Quiero invitar a alguien a los últimos versículos de este pasaje que vamos a ver. Verso 8 al 11, por favor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había en él y el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban comiendo. Y asimismo de Jacob y Juan y los de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Mire que es fascinante estudiar la palabra de Dios y ver cómo los seres humanos responden ante Dios. Y hablo de los seres humanos. ¿Cómo respondió el faraón? ¿Cómo respondió Faraón aún viendo aquellas 10 plagas que vinieron a Egipto? ¿Cómo respondió? ¿Se humilló delante de Dios? ¿Lo adoró? No. No. Es fascinante ver cómo el ser humano no entiende ni comprende el llamado de Dios al arrepentimiento.
Ciertamente algunos responden con adoración, pero otros responden endureciendo su corazón. Aquí Pedro respondió con adoración. Pero hemos visto muchos pasajes donde la respuesta del ser humano ha sido endurecer su corazón. Dice verso 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconociendo que sí está delante de mí el Dios verdadero. Sí, yo no soy apto para estar delante de ti, porque soy un hombre pecador. Es lo que está respondiendo, de la manera que está respondiendo Pedro aquí ante Jesucristo, cayendo de rodillas. La respuesta de Pedro fue apropiada, reconociendo quién era Jesús y quién era él. Reconociendo que Jesús es el Dios Todopoderoso y que él era un simple pecador. Entonces, ¿cómo respondemos al poder y a la majestad de Dios? ¿Cómo hemos respondido? Porque de la manera que respondemos habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. De la manera que nosotros respondemos al llamado de Dios habla de exactamente qué es lo que hay en nuestro corazón. Y podemos seguir diciendo que somos hombres y mujeres de fe. Pero ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Jesucristo? La respuesta de Pedro fue apropiada, reconociendo que era un pecador, reconociendo que sí necesitaba de un Salvador, reconociendo que delante de él estaba. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Se apoderó de ellos un temor. Se apoderó de ellos el temor, pero era un temor reverente. Un temor que nos muestra la grandeza de Dios. Aquí en este pasaje Pedro no tan solo reconoció a Jesucristo como el Maestro, ahora lo reconoce como su Señor. El temor reverente que nos señala la grandeza de Dios en el versículo 9 y 10, observamos que Simón Pedro, Jacob y Juan se sentían atemorizados ante Jesús. Esta reacción es natural, pues acababan de presenciar algo imposible. Un milagro sin precedentes en la historia de la humanidad. Aquí fue evidente el poder que tiene Jesucristo, incluso sobre toda la creación. Hoy en día se habla mucho del amor de Dios, pero muy poco sobre el temor y la reverencia hacia Dios. En la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es que nosotros seamos reverentes delante de Dios, que tengamos un respeto hacia Él, que tengamos un temor sano, sabiendo quién Él es y quiénes somos nosotros. El temor reverente sobreviene a una persona cuando esta entiende el poder y la sabiduría de Dios. Ahora, dejarlo todo para seguir a Jesús, eso es un privilegio de sus discípulos. Ese es un privilegio de sus discípulos.
Recuerdo que hace algunos meses, tal vez ya algunos meses que hicimos esa prédica. ¿Seguidor o discípulo? ¿A dónde estamos? Porque hay gente que son seguidores. En este pasaje había mucha gente que seguía a Jesucristo. Mucha gente lo seguía por el pan y los peces. Mucha gente lo seguía porque querían recibir algo de él. Mucha gente lo seguía porque querían ver los milagros que él hacía. Pero mucha gente lo seguía porque en realidad querían estar en obediencia. Entonces tenemos que aclarar dónde está nuestra fe. ¿Es en realidad una fe que está transformando nuestra vida? ¿O es una fe pasajera que cualquier persona dice que tiene fe? La respuesta de Jesucristo ante esta situación es: no temas. No temas. No temas, dice, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. No temas, porque lo que yo te acabo de mostrar es algo que ahora tú vas a implementar, pero con el ser humano. Y si recordamos la primera prédica de Pedro, 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron. Vemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que lo que Jesucristo le prometió a Pedro es lo que se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque fue en obediencia. Porque se mantuvo ahí donde Jesucristo lo llamó. Porque siguió el llamado de Jesucristo. El creyente no debe de quedarse congelado por el temor de Dios, sino reaccionar entregándose por completo. Por completo. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Porque mire lo que dice el verso 11. El verso 11 nos dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. ¿Cuál es nuestro todo, hermano y hermana? ¿Qué es lo que nos está deteniendo para seguir a Jesucristo? ¿Qué es lo que no nos está permitiendo ir en obediencia delante de Dios? Dejándolo todo, estos hombres que eran pescadores, que subieron toda la noche, una noche larga de trabajo, que estaban a la orilla del lago ya limpiando sus redes para irse a descansar. Y que viene Jesucristo y hace un milagro delante de ellos. Algo inimaginable. Tal vez la tentación de ellos hubiera sido: oye, vamos a pedirle a Jesucristo que vaya con nosotros todos los días a pescar. Vamos a pedirle a Jesucristo que sea nuestro compañero de trabajo. Porque ese era su sustento. Porque eran hombres que de eso vivían. Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos ante tal milagro, ante tal situación que Jesucristo les acababa de mostrar y que ahora les dice: te haré pescador de hombres? La tentación quedó atrás. La tentación de seguir en sus propios negocios, en sus propias ambiciones, en sus propias cosas, quedó fuera. Y dijo, y nos dice la palabra: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. Aquella gran pesca que habían hecho. La única pesca más grande de toda su vida. La dejaron a un lado. Dejándolo todo, le siguieron.
Dejándolo todo significa cualquier otra cosa en este mundo que nos está deteniendo para seguir a Jesucristo en el llamado que Él nos ha hecho. ¿Cuál es tu todo? ¿Cuál es nuestro todo, hermano y hermana, en esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos que dejar en el comienzo de este año para poder recibir el llamado de Dios? Para poder aceptarlo y seguirlo. Para poder entenderlo. El escritor nos hace esta pregunta, que debe de ser algo muy personal tal vez. ¿Estás dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Usted póngale nombre al todo. Pero Jesucristo sigue haciendo el llamado. Jesucristo nos sigue llamando a esas personas activas, trabajadoras, que ahora inviertan eso en su reino. Vamos a concluir porque se nos fue el tiempo, pero habíamos quedado que iba a ser de 2 horas. Pero yo sé que a lo mejor algunos empiezan a irse. Entonces vamos a concluir. La pesca milagrosa fue un hecho impresionante que dejó marcada la vida de los discípulos de Jesucristo. Les mostró, sin lugar a dudas, que Él no solo era el Maestro, sino el Hijo de Dios que tiene poder sobre la creación. La manera en que reaccionó Pedro, Juan y Jacobo nos muestra cómo nosotros también debemos de reaccionar. Cómo también nosotros debemos de reaccionar, dejándolo todo para seguir a Cristo. Y quiero dejarlos con esta cita, hermanos y hermanas, que se lo lleve y que reflexione en ella. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Nosotros, quiere decir que estamos dispuestos a obedecerlo en todo, ¿verdad? Esos son los discípulos. Pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a estar ahí para servirle a Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Que Dios me los bendiga.